Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana. Te saludo con la rica paz de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa es la paz de Dios. No es la paz que el mundo te da, porque la paz que te da el mundo es pasajera. Pero la paz de Dios es para siempre, porque surge de la reconciliación con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, para seguir meditando en ella. Anteriormente habíamos visto los versículos 1, 2 y 3. Y Pedro alertaba a la iglesia que existían falsos maestros dentro del pueblo de Dios, cuyo objetivo era introducir herejía destructora, que negaban la verdad del Evangelio y desviaban a muchos. Ellos entraban encubiertamente, eran engañadores, sin escrúpulos. Pero el apóstol deja claro que Dios es indiferente a la corrupción espiritual, sino que Él defiende a su pueblo de estos lobos rapaces y asegura que su condenación está predicha y su destrucción no se tarda. Recordemos que el capítulo 2 del versículo 3 dice así: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Acá Pedro adopta un vocabulario del ámbito legal. Dios es el juez que decide el veredicto de la destrucción total de los culpables. Y este veredicto es de hace mucho tiempo. El significado del término "desde hace tiempo" sirve de contexto para los versículos que estudiaremos hoy. Después el apóstol hará referencia a 3 hechos concretos de la historia bíblica que ocurrieron para mostrar el juicio de Dios es real, justo y seguro. Dándole continuidad a lo anterior, el texto que quiero compartir en esta mañana en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 9, y lleva como título "Condenación de los falsos maestros". Y dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio, sino que así no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y se condenó con destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.
comenzaremos a desglosar verso a verso. Volviendo a recordar el versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno lo entregó a pasiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Acá Pedro recuerda a sus lectores que el ejemplo que él usaba estaba basado en hechos históricos que ya ocurrió, para demostrar a qué se refiere. Él escribe: si Dios no perdonó a los ángeles, cuánto menos perdonará a aquellos falsos maestros que hablan herejías destructivas. Y comienza con los ángeles que pecaron. Si Dios no perdonó, siendo que ellos vieron su gloria en el cielo, ¿cuánto más va a castigar a estos falsos maestros que enseñan herejías al pueblo? Mejor les sería atarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse al mar. Mateo 9:42. La Escritura es muy clara, la Escritura da muy poca información en cuanto al pecado en el que cayeron estos ángeles. La Biblia es la revelación de Dios acerca de la creación, caída y redención del hombre, pero no revela detalles acerca de los ángeles. La palabra de Dios nos enseña que muchos de los ángeles se rebelaron contra Dios, pero no sabemos cuál fue la naturaleza de su pecado. Algunos eruditos asocian este pasaje con Génesis capítulo 6, versículo 2, cuando dice que los ángeles pecaron cuando ellos tomaron a las mujeres que eran hermosas para sí. Esto es poco probable, pues los ángeles son seres espirituales sin cuerpo físico e incapaz de la procreación. De hecho, Jesús explica en Mateo 22:30: en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas a casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. El hecho es que los ángeles que no guardaron su dignidad y se rebelaron en contra de la autoridad de Dios, los arrojó a prisiones de oscuridad. Esto lo podemos corroborar en Judas capítulo 1:6. Y los ángeles que no mantuvieron su posesión de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. En definitiva, como la Biblia no detalla el pecado particular de estos ángeles, no nos vamos a detener en eso, sino que lo importante es lo que la Biblia sí afirma con respecto al juicio de condenación que se merecen. Es inminente su destrucción eterna. Pasando al versículo 5. Y dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El primer ejemplo revela solamente la ira de Dios y el juicio venidero para estos ángeles. La segunda ilustración revela tanto la ira divina como la protección divina. Dios destruye al mundo impío con el diluvio, pero protege a Noé y a su familia. Acá podemos resaltar 3 puntos. Primero, nos habla del mundo antiguo. En ambas epístolas, Pedro utiliza el tema del diluvio para describir la desobediencia de los impíos y la salvación de los justos. En su primera carta escribe de los espíritus encarcelados que desobedecieron en el tiempo antiguo, en los días de Noé.
cuando Dios esperaba mientras se construía el arca, de la cual se habían salvado 8 personas mediante el agua, como dice 1 Pedro capítulo 3, 19, 20. Él vuelve a mencionar el mundo antiguo y el poder destructor del diluvio. Cuando escribe en esta segunda carta que estamos compartiendo, capítulo 3, 6, por esa agua también fue inundado y destruido el mundo de aquel tiempo. ¿Y quién era esa gente inicua? Eran toda persona de pensamiento y perverso, de maldad continuamente en su corazón. El corazón del hombre caído es totalmente corrupto desde la edad más temprana, gobernado por el pensamiento y deseo pecaminoso. Génesis capítulo 6, 5 dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente lo malo. Y hoy en día también podemos ver cosas similares con solo prender la radio, la tele, las redes sociales. Siempre hay un relato de crimen, violencia, corrupción en nuestra sociedad. Esto nos recuerda que estamos viviendo en un mundo cada vez más violento. Cada vez más violento. Se enfriará el corazón del hombre y se aumentará la maldad. Hay un texto que me vino al corazón en este momento. Tremendo, hermano. En segundo punto nos habla de Noé. Jesús compara los días que preceden a su regreso con los tiempos de Noé. Construyó el arca. Mateo 24, 37 y 39 dice: cuando el Hijo del Hombre regrese será como los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutará de banquete, fiesta, casamiento, hasta el momento en que Noé entró en su barca. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio. Llegó el diluvio y arrasó con todo, hermano. Así será cuando venga el Hijo del Hombre, dice, a la tierra. Iglesia, Cristo viene a buscarnos. Estemos preparados. Estemos ahí cimentados en la roca que es la palabra de Dios. Pedro llama a Noé pregonero de justicia. El autor de Hebreo confirma esta observación. Él dice que cuando Noé construyó el arca para salvar a su familia, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que vive por fe. Hebreo 11:7 dice: por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió las cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por fe. La paciencia de Dios duró hasta que el arca fue terminada. Se salvaron solo 8 personas y el resto desobedecieron al llamado. Por lo siguiente, nadie acepta su enseñanza, por lo cual todos perecieron. Hermanos, si Dios no perdonó al mundo antiguo de los días de Noé, tampoco perdonará a estos falsos maestros que andan haciendo estragos por el mundo. Y acá en Punta Alta hay muchos. Sin embargo, así como Dios protegió a Noé y a su familia, del mismo modo Él perdonará a los cristianos que permanecen fieles a su palabra. Sabiendo esto, que esto es para todo aquel que en Él cree, como dice Juan 3:16. Y para el que no creyó, se ha condenado solo. El tercer punto nos habla del diluvio. La Escritura nos recuerda que el diluvio fue un juicio de Dios
sobre el mundo inicuo en el tiempo de Noé. Dios destruyó la raza humana y a los animales, a excepción de 8 personas y a los pares de animales que protegió en el arca. Podemos ver que Dios pronunció juicio sobre el mundo impío y lo destruyó con agua del diluvio. Esto podemos corroborarlo en Génesis capítulo 7, 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y las aves del cielo, y quedó solamente Noé y lo que en él estaba en el arca. Acá podemos ver claramente a Noé un tipo, figura de Cristo y la salvación. Jesús pregonero de justicia de Dios. Jesús pregonó la justicia de Dios, la necesidad de arrepentimiento. En Marcos 3:16 dice: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El arca, refugio de salvación, al que entra por ella, fue salvo del diluvio. El que cree en Jesús como su Salvador y Señor será salvo del juicio y de la condenación eterna. Tremendo. Tremendo con lo que le va a ocurrir a estos falsos maestros. Estemos atentos a no escuchar cosas que no tenemos que escuchar. Anda a la fuente. Anda a la fuente. La fuente de agua viva, la palabra de Dios. Pasando al versículo 6. Así condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Como Lot escogió vivir cerca de Sodoma, dice que vio las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección de Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor. Y la hermosa tierra de Egipto. Esto fue antes que el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 13, 10. Le dejo la cita. Esta ciudad es muy importante en aquellos días, muy conocida por su maldad del pecado, entre ellos la homosexualidad. Génesis 19, 4 al 5. Los pecados de este pueblo eran tan graves que Dios determinó la destrucción total sobre toda la llanura del Jordán, con una lluvia de fuego y de azufre ardiente. Génesis 19, 24. Y Dios usa esta calamidad como ejemplo de lo que hará a los israelitas si ellos desobedecen al Señor. Y también sirve como ejemplo para condenar a los falsos maestros que enseñan herejía a su pueblo. Herejía destructora. Lo que hemos estudiado en el texto anterior. Pasando al versículo 7, vamos a leer 7 y 8 porque es una sola oración. Y dice: y libró al justo Lot abrumado por la vergonzosa conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. De la misma manera que Dios envía destrucción sobre los impíos, sabe librar a los justos. Es llamativo el ejemplo de Lot. En primer lugar que vemos es que de qué manera el Nuevo Testamento se complementa con el Antiguo Testamento. Si solo tuviéramos el relato de Génesis, entenderíamos de que Lot era una persona oportunista. Buscaba su propia conveniencia. Pero Pedro
por inspiración divina, nos enseña que en realidad era una persona justa, que lo abrumaba el pecado que lo rodeaba y que su alma justa se afligía viendo y oyendo lo que ocurría alrededor de él. Noé y Lot son dos ejemplos muy diferentes de justos. Noé fue un pregonero de justicia, un hombre decidido, obediente y activo al que Dios lo usó. Mientras que Lot era dubitativo. Los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano para sacarlo de la ciudad. Si vamos a Génesis 19, 16, dice: como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que su esposa y sus 2 hijos, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor le tuvo compasión. A pesar de la diferencia entre Noé y Lot, Dios lo guardó, Dios lo protegió, Dios lo rescató y lo libró de esa maldad humana que había en esa época. Y hoy también hay. A recurrir la Escritura podemos ver la conducta de Lot en Génesis 19. De esta manera sabemos por qué se lo llama justo y no solo una vez, sino 3 veces. El hecho es que evidentemente no era perfecto, pero sin embargo no se dejó llevar por la corriente inmoral que lo rodeaba. Resistió junto a su familia los ataques del pecado. Ese entorno afectaba a su alma y lo afligía, pero fue librado junto a su familia, aunque perdió todo. Es más, inclusive a su esposa, que quedó hecho estatua de sal cuando miraba hacia atrás, mientras la ciudad era destruida. Aquí encontramos otro tipo o figura de la venida del reino de Dios, dicho de la boca de nuestro mismo Señor Jesucristo. Lucas 17, 28, 33 dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todo. Destruyó a todo, tremendo, hermano. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes y su casa no descienda a tomarlo. Y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás, acordado de la mujer de Lot. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda la salvará. Tremendo, hermano. Así como vino destrucción repentina sobre esta ciudad, así será cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra a buscar a su iglesia, a buscarlo, hermano. Cristo viene a buscarlo. Prepárate, que no te encuentres en la vanidad de este mundo. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, todo será destruido. Todo será destruido. Solo se salvarán los hijos de Dios, lavados y comprados por la sangre del Cordero. Y todos aquellos que se arrepintieron de su pecado y creyeron en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que fue muerto y sepultado y resucitado al tercer día, serán levantados en los aires. Tristemente, al igual que en aquellos días, la gente no piensa en la eternidad. No tienen en cuenta a Dios. No creen que están en condenación si no se arrepienten de su pecado. No esperan la segunda venida de Cristo. Están inmersos en las cosas de este mundo, egocéntricos, dedicados a sus propios intereses. Noé y Lot eran pecadores, pero escucharon las advertencias de Dios
y creyeron. Los otros se burlaban. Cuando menos pensaron, vino la destrucción repentina. Así será cuando el Señor venga, ese día llegará y debemos estar preparados. Cristo viene. Cristo viene a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Estemos preparados. Yo me hago esta pregunta: ¿estoy preparado? ¿Estoy preparado para aquel día? Para ese momento, porque nadie sabe la hora ni el día. Señor, ayúdame a estar preparado, a buscar tu reino primeramente. En este versículo Pedro llega a la conclusión con estos tres ejemplos que dio anteriormente acerca de la ruina de los impíos y la protección del creyente. En el versículo 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los justos para ser castigados en el día del juicio. Pedro buscaba animar a la iglesia de aquellos tiempos. Y de hoy en día también con palabras alentadoras, revelando el futuro del incrédulo. Y estas palabras sirven también para aquellos que se están apartando minuciosamente de la palabra de Dios. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Dios dice en la parte A de este versículo: sabe el Señor liberar la tentación de los piadosos. Como dice Pablo, 1 Corintios, que citó Jorge hoy, 10:13, no has observado ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Aleluya. Tremendo, hermano. La intención de Pedro es que, en su resumen, da cuenta que sus lectores sepan de que Dios tiene el control de toda la situación y que ellos podrán estar seguros de ello. Como dice Pablo, como nos acaba de decir, fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Los lectores experimentaron la perniciosa influencia de los falsos maestros que se infiltraron en la iglesia, hicieron estragos en la iglesia y siguen haciendo estragos en la iglesia. Vinieron también la evidencia de la doctrina errónea con la conducta vergonzosa de estos falsos maestros. Hermano, Dios castigará severamente a los malvados y liberará al justo del peligro. Tanto el juicio de los falsos maestros como la salvación del creyente son seguras. Hermanos, si Dios, así como protegió a la familia de Noé de una inundación perversa y rescató a Lot y sus dos hijas de una sociedad impía, sabrá también librar a sus hijos. Sabrá también librar a sus hijos de gente inmoral, gente corrupta, que hoy en día también aparecen. Esto nos trae de recuerdo la oración del Padre Nuestro, cuando dice: Padre Nuestro, no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. La parte B de este versículo dice: y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pedro revela lo que sucederá a la gente que se niega a apartarse de la vida pecaminosa. Recibirán castigo eterno, serán arrojados al lago de fuego, el cual es la segunda muerte, la muerte segunda. Génesis capítulo 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y
y homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tremendo, hermano. Estemos atentos a esto. Estemos atentos a estos señores que andan como león rugiente a quien devorar. Y estemos preparados, porque también viene el Señor a buscarnos. Es cierto que no tenemos ninguna indicación de que estos falsos maestros, en tiempo en que Pedro escribió su carta, estuvieran sufriendo el castigo divino. Pero sí sabemos que por su conducta ellos marcharán a su propia destrucción. Tremendo. Para concluir, Pedro nos deja bien en claro que Dios es justo y soberano, que no deja de castigar a los falsos maestros que extravían a su pueblo, que llevan a mal camino a su pueblo. Así como juzgó a los ángeles rebeldes, al mundo antiguo y a Sodoma y Gomorra, así castigará también a los falsos maestros de hoy en día. Son testimonios claros de que Dios actúa en contra de la impiedad y la corrupción espiritual. Sin embargo, este pasaje no solo nos habla de juicio, sino también de esperanza para el cristiano. Así como Dios protegió y salvó a Noé y Lot y su familia, así nos protegerá y librará hoy, aunque vivamos tiempos difíciles. Existen que en la actualidad, hoy en día, muchos falsos maestros, esos falsos maestros que enseñan herejías, doctrinas de demonios, predicadores que buscan satisfacer sus propios deseos, su propio vientre. Pero no tengamos miedo. No tengamos miedo si vos estás cimentado en la roca, en la palabra de Dios. No le tengas miedo. Cuán importante escudriñar la Escritura, hermano. Juan 5:39, que es, siempre lo cito, escudriñar la Escritura, porque a vosotros parece que a ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. Debemos leer la Escritura. Gracias a Dios por la visión que Dios le dio al siervo para estudiar este año, esa lectura diaria que tenemos en grupos familiares, todos los días. Qué importante escudriñar la Escritura. La verdad que a mí yo le decía a Roberto, me ayuda muchísimo. Me ayuda muchísimo. Debemos leer, debemos meditar. Leer con atención, estudiar, memorizar la palabra de Dios. Así conoceremos su plan perfecto y su voluntad para no extraviarnos de la verdad. Aleluya. Gracias, mi Dios. Yo me pregunto, ¿estoy viviendo esperando su promesa? ¿Mi vida refleja una justicia que guarda a Dios en medio de este mundo corrupto? ¿Temo más al juicio de Dios o descanso en su cuidado y fidelidad? Son preguntas para reflexionar. Ese mismo Dios que juzga el pecado es el mismo Dios que guarda de los suyos. Me guarda a vos, me guarda a mí y guarda a sus hijos. Amén. Aquellos que fueron comprados y lavados por la sangre del Cordero. Aleluya. Y quiero dejar un último pasaje para terminar. Filipenses capítulo 3, 18 y 21 dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el que fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal, como nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder, por el cual puede también sujetar su mismo todas las cosas. Tremendo, iglesia. Tremendo. Tenemos que estar preparados, no escuchar cualquier cosa que nos dicen, ir a la fuente segura que es la palabra de Dios y preguntar, buscar, no te quede que te pueden hacer daño a tu vida, a tu familia, a todo. Buscar a Dios mientras puedes ser hallado, ¿no? A través de la palabra de Dios. Dios te bendiga, iglesia, y espero que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones y tenga fruto. Amén. Dios te bendiga.